Buenas a todos y bienvenidos seáis. A lo largo de la historia de la humanidad ha habido encuentros con seres de otros mundos, pero ha habido también unos encuentros muy curiosos por el tipo de ser o seres que se describen en esos encuentros. Y estos, ni más ni menos, son una serie de niños, descritos con ojos azules, una belleza deslumbrante y siempre con algún tipo de poder evidentemente no humano. Y sobre todo esto viene esta historia que se pierde en la noche de los tiempos. En un lugar de difícil ubicación por el paso del tiempo y el cambio del propio tiempo al este de Europa, se describió el encuentro de uno de esos seres, o en este caso niños, o una niña, más bien, con un pequeño grupo de personas. En ese lugar remoto de Europa, antes de ocurrir lo que vendría a ser el encuentro o uno de los encuentros más extraordinarios que el ser humano ha vivido, en aquel pequeño poblado o pueblo, como lo queramos llamar, se dieron una serie de fenómenos de lo más extraños. Se podría definir como avistamientos, objetos luminosos en los cielos, tormentas sin demasiado sentido, que iban y venían, lo más parecido a lo que podía ser como una pequeña invasión extraterrestre, por definirlo más bien de alguna manera. Pues, tras aquellos eventos extraños, los miembros de aquel lugar, el poblado, realmente poco habitado, y al ser hace tantísimo tiempo tan escasos de recursos, aparte de ser testigos ciegos y sordos de todo aquello, pudieron presenciar como una columna de luz, y esa columna era enorme y atravesaba los cielos y se clavaba en la tierra a pocos kilómetros de donde esa pobre gente subsistía como buenamente podía. Pues esa luz tan inmensa desapareció a los pocos segundos y tras ella, al parecer, no ocurrió nada, solo al parecer, ya que a altas horas de la madrugada las gentes de aquel lugar observaron que allí apareció una niña. Y no sería muy extraño, porque podría ser una niña perdida o algo así, pero por lo que iría ocurriendo más adelante, sí iba a ser una visita de lo más extraordinaria y llena de circunstancias de lo más inexplicables. Cuando las pocas personas de ese lugar vieron a la niña que llegó de aquella gran luz, comenzaron a extrañarse, ya que en primer lugar era por su apariencia. Tendría aproximadamente entre 4 y 6 años, por su aspecto, una belleza descomunal y rasgos como se denominan a estos niños índigos, les llaman así, muy del norte de Europa, ojos azules, pelo rubio, casi blanco, pero esto tampoco debería ser algo totalmente fuera de lo común, pero como digo, poco a poco sí que iba a ser muy llamativa en cuanto a sucesos la llegada de aquella niña en ese lugar recóndito del mundo. Aunque es un detalle casi sin importancia, la niña carecía de ropas y su comportamiento era bastante errático, como desconcertada. Quién sabe si llegó de aquella luz podía ser una forma de viajar bastante agresiva o violenta, quién sabe. Pero también, poco a poco se fue adaptando a aquel poblado, a aquellas personas, y los primeros días o momentos que estuvo allí, pues todo parecía normal dentro de lo que cabía, evidentemente. Era una niña perdida, desorientada, que no encontraba el motivo de estar allí, y poco más. Y como en otros casos se ha relatado con este tipo de seres o niños llegados de los cielos, la niña, pues a pesar de no interactuar demasiado con aquellas personas, sí que lo hacía con otro tipo de seres de nuestro hermoso planeta. Pareciera que le llamara la atención, pues los animales que había en aquel pueblo. Siempre se acercaba a ellos, los acariciaba, parecía incluso que de alguna manera, sin saber muy bien cómo ni por qué, hablaba o se comunicaba con ellos. Ya sabéis, los animales típicos de los pueblos, vacas, ovejas, perros, lo habitual. Pero no todo se iba a quedar ahí, evidentemente. La niña también tenía una conexión como muy íntima con la naturaleza, las flores, plantas, árboles que rodeaban aquel lugar. Era como si estuviera ligada a ellos de una manera muy natural y sin artificios. Es como si hubiera llegado de donde hubiera venido
más que interactuar o para interactuar con nosotros, los seres humanos, por el planeta Tierra en sí. Pero como dije, acontecimientos muy concretos iban a dar como un sentido a la llegada de ese ser tan curioso. Las personas de aquel lugar se abastecían de agua de la propia naturaleza, pero al parecer el pozo o manantial del que se abastecían, sus aguas se habían como corrompido por el propio estancamiento y algunas personas del lugar enfermaron. Y según se sabe, esa niña que interactuaba con la propia naturaleza realizó una especie de milagro, posó sus pequeñas manos sobre aquel manantial y como si le emitiera una energía, purificó aquellas aguas. Y no solo eso, ante el asombro de todos y de la misma manera que hizo con el manantial, fue sanando a todas aquellas personas que habían enfermado por la ingesta de aquellas aguas. A raíz de aquello, al parecer la niña, como si hubiera despertado o despertó, y comenzó a hablar con las personas de ese pequeñísimo lugar, hablando su mismo idioma, al parecer. También al parecer aprendió esa lengua en unos pocos días, ya que cuando llegó no decía palabra alguna. Pero no solo hizo aquello con las aguas, también animales que caían enfermos los sanaba con sus pequeñas y energéticas manos, incluso plantas y flores marchitas, conseguía que resurgieran con mucha vitalidad. Y la verdad que poco se puede saber de lo que la niña hablaría con las personas de ese pueblo. Tampoco por su actitud o por su forma de actuar sería muy dada a las palabras a pesar de conocer la lengua de aquellos habitantes. Pero como suele ocurrir con los encuentros de estos niños llegados del espacio, de los cielos o de donde se supone que vienen, la pequeña niña, tal como un día llegó, desapareció. No se sabe ciertamente si aquel haz de luz colosal que atravesó el cielo y se posó en la tierra vino de nuevo por ella. Si los mismos seres que la enviaron vinieron a por ella sin que nadie allí se diera cuenta o se percatara de nada, o si ella misma, la pequeña, se evaporó con su energía y se mezcló con la tierra para formar un solo ser. El caso es que la niña se fue. No se sabe a ciencia cierta a qué se debe el encuentro llegada de estos seres o niños con el ser humano, si esos encuentros se han dejado de dar y solo se encuentra alguna información perdida en el tiempo. La teoría que yo he podido extraer, aunque suene muy descabellada, es que estos niños sean enviados o los enviemos nosotros desde el futuro. Dentro de mucho tiempo, nuestros hijos, nuestros niños, desarrollan una habilidad fantástica por el avance propio de la evolución de nuestra especie, o por algún motivo desconocido de supervivencia, estos niños, nuestros niños en el futuro, adquieren una energía más ligada con el entorno que nos rodea, y los enviemos a tiempos pasados para que de alguna manera nos enseñen algo, a fin de cuentas que pueda haber más puro y limpio que un niño. Y hasta aquí, queridos amigos y amigas, os envío un abrazo muy grande para todos y todas, muchísimas gracias como siempre, y hasta la próxima.